Bien, Javi, ya estamos con nuestro tercer vídeo aquí y, como siempre, contestando las preguntas interesantes que nos hacen los seguidores. Acordaros, las preguntas para Javi, 2-3 líneas, por favor. Y aquí tenemos una que es de Cristian Rubio. Pregunta para Javi, ¿el plan de entrenamientos de los pilotos lo lleváis vosotros o es más por decisión de ellos mismos? Un saludo desde ahí de tu pueblo. Ah, sí, de Alicante, de Elche. Sí, sí. Muy buenas. Nada, comenzamos. Un saludo a todos. Y en el caso de los entrenamientos, como preguntas, en nuestro caso sí que lo llevamos nosotros. Obviamente tiene que haber voluntad de los pilotos, pero hemos creado un piso en la ciudad de Valencia donde los hemos traído a vivir y les gestionamos un poquito la parte de entrenamiento con nuestro director deportivo, José Starlich. Así que sí, lo gestionamos nosotros, pero tiene que haber obviamente voluntad y eso Chicho lo sabe bien. Bien, a mí es un tema que me interesa mucho porque me dedico al entrenamiento y es un tema al que yo le doy muchas vueltas. Y yo hago comparativas con otros deportes. ¿Tú te imaginas un equipo de fútbol que no llevase el entrenamiento de sus jugadores? No El se desastre que concibe. sería. Exactamente. Y en las motos creo que sucede un poquito lo mismo y creo que poquito a poco se irá introduciendo la figura dentro de los equipos del entrenador o al menos la supervisión de los entrenamientos, porque si no, ¿quién lleva el control? Muchas veces cuando llegan a la élite, los pilotos se acomodan y dejan de entrenar, tanto como hacían antiguamente, y al menos en nuestro caso creo que es una de las patas más importantes y intentamos ayudarles y poner todos los medios necesarios para que eso ocurra. Bien, a ver, yo aquí, claro, después de tantos años dándole vueltas a este asunto, yo he visto que aquí hay una carencia, hay un hueco que muy pocos equipos se preocupan de ellos y luego hay otros problemas añadidos, por ejemplo, que no hay entrenadores técnicos cualificados, no hay ningún tipo de formación para formar a entrenadores técnicos. Los entrenamientos físicos, los entrenadores físicos también van un poco a su aire. No hay una manera estandarizada de entrenar físicamente a los pilotos. Sobre todo, falta tecnología a este deporte y estudios detrás que lo respalden. Por ejemplo, a día de hoy hay mucha tecnología dentro del atletismo, del fútbol, y está estudiado la manera correcta de poder correr más, de tener mayor potencia. Y en un deporte como el motociclismo, donde además el cuerpo entra en una faceta tan importante porque entra dentro de las múltiples variables en el comportamiento de la moto, dependiendo de la posición, no hay nada estudiado detrás que lo respalde. ¿Por qué es mejor descolgarse de esta manera y no de esta otra? ¿O en qué afecta esto o lo otro? La verdad, y que por esto es una de las razones por las que yo te tengo admiración, es porque eres, creo que dentro del mundo, la única persona que se interesa por todo esto y al menos en buscar un porqué detrás de todo ello. Y como tú bien comentas, creo que es un mundo por explorar. No todos los equipos le dedican los recursos necesarios a esta faceta que es muy importante, porque sí, vemos al Gigi Dall'Igna, a Ducati invirtiendo millones de euros en tecnología aerodinámica, pero no se invierte en ver cómo contribuyen los movimientos del piloto y del cuerpo encima de la moto en hacer una cosa u otra. No hay un estándar. O sea, ahora todo el mundo toca con el codo en el suelo porque llegó Márquez con el codo en el suelo y empezó a ganar. Pero ¿es lo correcto? No lo sabemos. Bien, a ver, yo aquí noto que hay esa carencia, ¿no? Pero ya no solamente son esos movimientos de la moto, simplemente ya a nivel de nutrición, tú sabes que cada piloto tienes un nutricionista, todos comen diferentes, no hay una manera estándar. La hora de la preparación física, cada entrenador tiene su propio método. Luego pasa una cosa curiosa con los entrenadores físicos de los pilotos, que hay unos que vienen de la facultad del INEF, el Instituto Nacional de Educación Física. O sea, son gente que han estudiado para Gente ser... preparada. Pero luego hay muchos que son autodidatas, que son gente que proviene de otras especialidades deportivas que han practicado ellos y de ahí han ido adquiriendo unos conocimientos que les sirve después para entrenar a los pilotos.
Entonces ya nos encontramos con que no hay una manera estandarizada, no se ha investigado. Una de las cosas importantes que yo trabajo mucho es con vídeos, muchísimo. Yo con los vídeos trabajo muchísimo, me paso horas viendo vídeos porque al final lo que yo estudio son los movimientos del piloto, qué movimientos hace encima de la moto, y hoy en día es muy fácil. Tenemos un buen teléfono de estos celular o teléfono móvil, te permite tomar imágenes, analizar los vídeos, darle para adelante, para atrás, pararte en un momento dado y ampliar la imagen para ver el detalle a la perfección. O sea, te tienes una herramienta de análisis del movimiento del piloto sobre la moto impresionante. Y a partir de ahí hacemos pruebas. Y yo trabajo mucho esto, llevo pues prácticamente investigando en este deporte más de 30 años, desde que empecé con mi hijo, tiene ahora pues 34 años que llevo investigando en este deporte y fijándome mucho en lo que hacen entrenadores de otros deportes que están mucho más evolucionados. Tenemos el caso del tenis, que es impresionante. Yo he visto análisis de un saque, que un saque es tirar la pelota para arriba, golpear con la raqueta y se acaba. O sea, son 2 o 3 décimas de segundo y a lo mejor tienes un análisis de 10 minutos de esas 2 o 3 décimas en las cuales todos los movimientos, los ángulos de las distintas articulaciones, el momento de golpear, la altura a la que salta, cómo está situado el cuerpo, te hacen un análisis impresionante. Tal cual. Y te permiten comparar después con el mismo análisis de un jugador de tenis que saca mucho más rápido, ¿no? Exactamente. Vamos a ver dónde está el secreto de que este jugador pues esté sacando a 220 por hora, por ejemplo, ¿no? Y tú estás sacando a 180 y hacemos una comparativa. Eso no existe, yo lo hago, soy pionero, pero claro, el ser pionero pues conlleva una serie de problemas, que es que vas avanzando y metiendo la pata, vas metiendo la pata continuamente. La prueba y el error te lleva al lugar. Sí, vas. O sea, yo lo tengo claro, que de 10 cosas que pruebo, si me funciona uno ya estoy contento. Tal cual. ¿Me entiendes? Entonces estamos trabajando, claro, a través de vídeos. Yo grabo mucho a los pilotos y lo que intento después en mis entrenamientos es que el piloto aprenda a hacer el movimiento que yo veo en un circuito que está haciendo un piloto que en ese momento está pasando a la máxima velocidad por ese lugar. ¿Me entiendes? ¿Qué movimiento he hecho para pasar ahí a la máxima velocidad? Entonces lo que hago yo es simular ese movimiento en mi pista de entrenamientos y trabajo con esto. Pero esto no es lo normal, tú lo sabes, vosotros en esto sois diferentes. Que yo conozca el equipo Leopard, sí trabaja algo de esto. Y luego hay equipos que también tienen sus entrenadores, pero que realmente no hacen un trabajo interesante si lo comparamos con el trabajo que se hace en otros deportes, ¿no? Sí, nosotros en nuestro caso, como a mí me gusta mucho investigar y como yo nunca acepto un no como respuesta y como dices, soy de los que piensan que hay un mundo por descubrir, nosotros en concreto tenemos una persona que se encarga de tutelarlos y sí que intentamos probar de todos los métodos, ir probando e ir viendo también lo que entendemos que mejor nos funciona. No nos cerramos a ningún método. Y al final, como tú dices, nosotros, igual que cuando creamos Hawkers, funcionamos mucho con el prueba y error. Yo creo que es un método que para crecer es adecuado, siempre y cuando tengas el foco en el lugar correcto y empujes. Y nosotros intentamos aplicarlo en nuestros entrenamientos y con nuestros pilotos. En este caso, ahora, por ejemplo, con Alonso López, que tiene una experiencia también muy grande, sobre todo con la parte, al tratar nosotros con pilotos más jóvenes, que él ha pasado, ha vivido por esas etapas. También intentamos adquirir mucho su parte de experiencia y bueno, probar un poquito de todo, viendo todos los métodos y cogiendo un poquito de todo, pero teniendo muy claro de que todavía hay mucho por descubrir y que no hay nada científicamente probado. Por ejemplo, yo creo que todo el trabajo que tú haces, si lo apoyásemos con tecnología, todavía haríamos un paso muchísimo más grande para tener un respaldo mucho mayor, porque al final, tú lo sabes, tú crees en tu método, tú crees que tu método es el mejor, Pepito puede tener su método, puede creer que el suyo es mejor y el tuyo equivocado, y al final no tenemos una base científica detrás
que lo respalde. Hay una frase tuya que a mí me gustó mucho, que nos dijiste en su momento y que yo la comparto completamente, y es que los análisis tienen que vivir en las matemáticas. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Al final, el motociclismo son números, hay un tiempo por vuelta. Y si siempre nuestros argumentos y nuestros análisis se basan en los números, en las matemáticas, siempre van a ser mucho más certeros que el yo creo, yo siento o esto se hace así. No sé qué opinas de esto en este caso. Bien, a ver, yo siempre estoy con la estadística, yo hago mucha estadística y al final la estadística funciona, es una ciencia que funciona. Y sobre las conclusiones que yo saco de mis estadísticas es con las que yo voy planificando el futuro, cómo voy probando cosas, ¿no? Entonces, las matemáticas para mí a mí no me gustaban en el colegio, sin embargo, ahora las aplico al 100% en mi trabajo. Y me Sabes que encanta. con eso es muy difícil fallar. Sí, es muy difícil fallar porque donde hablan los números, el resto es poesía, ¿no? Exactamente. Entonces, yo lo que me gustaría tocar también el tema este es que para mí es un error. Es un error que los equipos, porque si yo ahora contrato a un piloto y le voy a pagar, en el caso de los bien pagados de MotoGP, ¿no? Que son 3, 4 millones al año mínimo. No controlarlo es un error. Como tú has dicho antes con el análisis comparando con el fútbol. En los clubes de fútbol, todos los días hay un entrenamiento obligatorio donde está el cuerpo técnico. Sí, obligatorio. Y no te lo saltes porque no juegas el domingo, ¿eh? Claro, y donde controla la nutrición, el descanso. Hay unas sanciones económicas aparte si te saltas. Exactamente. Por eso mismo yo en este caso estoy muy de acuerdo contigo. Nosotros lo intentamos implantar para terminar de contestar a la pregunta que nos hizo este usuario. Y sí, yo creo que sobre todo para la élite, como tú dices, los bien pagados, creo que es imprescindible que hubiese un departamento que se encargue de sus pilotos, del entrenamiento, de la formación, de todo. Sí, yo lo veo imprescindible y creo que ahí hay un hueco. Creo que hay un hueco que tarde o temprano se va a tener que rellenar. Lo que pasa es que tú lo sabes, es muy difícil con un piloto de élite que muchos dicen, que nos ha montado una moto en la vida, ¿qué me va a enseñar? Sí, pero vamos a ver, tú piensas una cosa también. ¿Dónde encuentras tú profesionales que sean expertos en este deporte? Tanto a nivel nutrición como a nivel psicología deportiva, que eso también lo tenemos que hablar ahora. Lo estamos dejando de lado, pero es importante que lo toquemos a nivel de preparación física y ya no digamos a nivel técnico. ¿Dónde los encuentras? No hay. No hay. Pues tú ahora llegas a un piloto que ya ha sido campeón del mundo y dices, bueno, pues mira, ahora vas a tener este nutricionista, vas a tener este psicólogo, vas a tener tal. Y él te iba a decir, coño, pero si este a mí no me enseña nada, yo trabajo con él y me hizo unas tonterías del carajo. ¿Por qué? Porque el psicólogo no tiene ni puñetera idea de este deporte. Lo importante es creer en ello, luego, al final. Entonces va a ser, es un camino complicado, pero que acabará, tardará más o tardará menos, pero acabará siendo así. 100%. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, si te fijas, muchos equipos de MotoGP están llegando a acuerdos con equipos de Moto2 para que puedan llegarles el talento y no tener que luego rifárselos o empujar al mayor postor. Entonces, como tú dices, llegará un momento que esto sea habitual. Nosotros en este caso queremos ser pioneros, lo llevamos haciendo desde hace año y medio y esperemos que traiga sus frutos. Así que podemos partir de esa segunda pregunta, porque aquí nos podemos tirar con un vídeo completamente hablando de la parte técnica, que creo que es necesaria también, pero así avanzamos. Bien, fíjate el detalle. Aquí lo más parecido a una formación es quizás lo que hace KTM con las rookies, ¿no? ¿Y cómo funcionan las rookies? A los y tampoco 12, 14 años. Sí, pero tampoco considero que... No es mi ejemplo perfecto, ¿no? Pero es lo que ellos intentan hacer. Intentan ir formando a sus pilotos en las rookies, cosa que no hacen nada bien, porque ahí los pilotos no hay un avance. Le dedican tiempo, tienen reuniones, pero no hay un trabajo perfecto que funcione muy bien. De hecho, ahí hay pilotos que entran, están 2, 3 años y salen. Y se van y sin pena ni gloria y chao. ¿Vale? Estoy de acuerdo contigo. Pero digamos que es ya un inicio de un camino en el cual hay un afán por la formación del piloto.
pero que se queda muy corto ese método, al ¿no? final, lo que yo entiendo por formación es el día a día, el tener una rutina, el tener un foco. Entonces, la Rookies como escuela de formación es una copa que está muy bien, la verdad que es para alabar, porque que te pongan todo a mesa puesta con lo que caro que resulta correr para que puedas demostrar tu talento, con todo con las motos iguales, etcétera, etcétera, es una pasada. Pero yo, como formación, como te digo, lo entiendo más en el día a día. Que el piloto tenga una educación física, mental y técnica adecuada y sobre todo marcada con unas rutinas y un foco de hacia dónde quiere ir. Eso para mí es la formación, el hacer Entonces, 7 nos por tenemos que ir al fútbol. es exactamente. Nos tenemos que ir al fútbol como ejemplo de lo que, o como a mí me gustaría entrenar a un piloto, ¿no? Claro, Que es que pudiesen venir todos los días. de nada sirve tener una copa, tener las carreras una cada mes, mes y medio, y entre medias no hacer nada, o no tener una rutina marcada, o un porqué de qué tengo que mejorar. Si no lo tienes claro, de nada sirve tener la copa como tal. De hecho, creo que por eso hay pilotos que son capaces de aprovechar esa oportunidad de evolucionar en la copa, pero porque tienen un trabajo en la base detrás, porque tienen muy claro hacia dónde quieren ir, tienen muy clara la rutina marcada que tienen que realizar y tienen muy claro los aspectos a mejorar. Si no, si no tienes ese puzzle bien armado desde la base, es muy difícil que te formes en una copa, mi opinión. Bien, bien. Ya para acabar, solo comentar una cosa. Vemos la importancia que tiene ya cuando ya son muy profesionales, que ya están en MotoGP, y sin embargo siguen cometiendo errores, tienen muchos fallos a nivel mental, a nivel psicológico, muchos errores. Eso son caídas, son lesiones. Hemos visto lesiones, Jorge Martín, por ejemplo, que se ha hecho mucho daño, romperse 8 huesos y estar un montón de carreras fuera. Y entonces todo esto es debido a errores. Yo, para mí, la caída es, en la mayoría de las ocasiones, en la inmensa mayoría de las ocasiones, es un error del piloto y es un error de falta de control mental. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, no existen psicólogos deportivos, sí, son muy tímidos, pero no hay una apuesta por resolver estos problemas, por evitar estos errores, por evitar estas lesiones, estas caídas, porque al final se te escapan los puntos por ahí y vimos hace 2 años a Quartararo cómo se hundió de pasar de liderar el campeonato a acabar el 8º, cómo el año pasado mejoró muchísimo, no cometió errores y le funcionó muy bien y ganó el campeonato, como este año ha cometido el error aquel de tirar a Leis, que fue un error de precipitación y fue un error de Junior, y es un error, o sea, es un fallo mental, un fallo psicológico. Tal cual. Entonces, la importancia de trabajar este apartado, el apartado de la mente, a través de un entrenamiento y a través de gente que realmente sepa lo que hace, ¿no? Y esto Sí, es yo complicado. aquí tengo que hacer una lanza a favor con una figura que trabaja con nuestros pilotos y como se puede ver, todos han dado un salto cualitativo, que está especializado en ello, tiene una base detrás tanto académica como la experiencia con ello, que es nuestro director deportivo, José Starlich, y fuimos uno de los primeros equipos en meter la figura de coach mental, no coach de pista, dentro de una estructura del equipo y no solo para los pilotos, sino para toda la estructura en general. Porque del mismo modo que los pilotos tienen que tener las emociones bien amuebladas, lo mismo debe suceder dentro del equipo, el jefe técnico, los mecánicos, para que en los momentos difíciles no cunda el pánico y se sepan gestionar las emociones, que además, cuando estamos entre personas, que cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre, eso, que encaje y engrane perfecto, es muy importante, por lo que creo que esta figura es clave dentro de una estructura. Pero como digo, no solo por los pilotos, que también, sino el global. Porque al final, para que un piloto rinda, hay todo un equipo detrás que tiene que saber cómo gestionarse y cómo gestionar al piloto. Y las situaciones que se viven. Sí, un equipo al final es un motor, porque hay muchas piezas que están interactuando entre ellas, que hay rozamientos entre esas piezas, que tiene que estar todo bien engrasado, todo bien coordinado,
y en el momento en que hay una pieza que se está saliendo del conjunto, va a haber problemas seguro. Exacto. ¿Cuántos pilotos no has escuchado de que no consiguen ir rápido porque no tienen feeling con su jefe técnico? ¿Hay así? No, muchísimos. Y no significa que el jefe técnico sea malo, simplemente no saben comunicarse. No hay sintonía. Claro, pero a lo mejor si tenemos un coach mental dentro de esta estructura que sepa gestionar eso, que sepa mediar, a lo mejor eso cambiaría. Pero hay muchos equipos que tienen ese problema interno. Es complicado. Sí, es complicado y por eso poner a punto un equipo es una tarea difícil, es una tarea complicada. Cuando la tienes a punto, fantástico, funciona. Exactamente. Muy bien. Oye, pues al final nos hemos extendido mucho en esta pregunta. Si te parece bien, porque tengo que marchar ya, continuamos en la siguiente con los demás. Y yo creo que este vídeo, tratando la parte del entrenamiento, creo que va a quedar muy chulo. No sé qué te parece a ti, pero me ha gustado. Sí, yo creo que hemos arrojado un poco de luz, a ver qué nos dice Cristian en los comentarios, pero para que sepáis cómo funciona el tema de los entrenamientos en este deporte, que es algo que está bastante dejado de la mano de Dios y que hay un recorrido importante que hay que hacer aquí y hacen falta una serie de profesionales que se encarguen de hacer las cosas como Dios manda. Exactamente. Muy bien, Javi. Estaremos encantados de leer opiniones que nos puedan dar o ideas para mejorar el entrenamiento, que al final siempre... Sí, ya estáis viendo que ya estamos creando vídeos alrededor de vuestras propuestas, de vuestras preguntas, de vuestras sugerencias. Así que nos vemos, chicos. Un placer, que vaya muy bien. Chao.